Bienvenidos a bordo a otro programa, largo programa por la cantidad de material que hay, de invitados, y con un presidente que regresa contento, porque afuera los presidentes, y cuando digo los presidentes digo Alfonsín, digo Menem, no digo mucho de Kirchner porque Kirchner casi no viajaba, siempre afuera les iba muy bien, los aplaudían, los reporteaban, ellos eran simpáticos, agradables. Después el problema era cuando volvían al país. Y fíjense ustedes estas dos fotografías que tenemos del presidente de la Nación. Una es la que está tostado, quemadito, maquillado. Debe estar maquillado porque hasta después del cuello ahí empieza medio blanco. Y la otra, la anterior, que es de Buenos Aires, demacrado, triste, apocado, viejo. La otra parece que hubiera hasta recibido un proceso de rejuvenecimiento. Encima estuvo al lado de Shakira. Pero bueno, volvió Macri y volvió, creo que en avión de línea o alquilado, pero pronto va a tener su avión. Y este es un tema sobre el cual se va a hablar bastante, porque la licitación que se hizo sobre el avión es una licitación para una sola compañía. No hay muchas, pero Boeing siempre gana. Y en este caso también el avión es un avión usado, el que se compra, porque el modelo industrial es bastante más caro. Va a haber discusiones también sobre el precio que se pagó. Para algunos 55 millones de dólares es mucha plata, en comparación con lo que suponen que vale ese tipo de avión en el mercado, insisto, usado. También la forma de cómo se licita. Es el único país del mundo que licita a través de una suerte de organismo que es el OASI, que es de la aviación civil. En otras partes los propios gobiernos compran sus aviones para el presidente. Pero bueno, está ese avión, está el Tango 01, que me parece que lo mandan a un museo, porque lo pusieron en tierra, estuvo mucho tiempo en tierra, tuvo una especie de accidente con la filmación de una película, y por lo tanto creo que ya no va a circular más. Y algo parecido, ha perdido mucho valor, es el Tango 04. También porque lo han dejado en tierra mucho tiempo y no tenía mucho sentido, con lo cual ha perdido valor, etcétera. Pero ese es otro capítulo. Lo cierto es que el presidente va a tener próximamente un avión propio, usado, pero con ese avión se puede ir a cualquier lado. El tema de la semana, los chismes de la semana pasan hoy por, bueno, toda la situación de Julio De Vido, si lo desafueran, si lo desaforan, si le hacen juicio, si lo echan del Congreso de la Nación. Y menos lío ha habido con la señora Gil Carbó, la procuradora, aunque hoy hubo un malentendido con una declaración de Peña, quiero suponer yo que es un malentendido, porque a propósito de que la señora Gil Carbó pueda ser indagada por la justicia y eventualmente procesada, se dio una declaración de Peña diciendo que por ahí el gobierno aprovecha y la echa por decreto. En realidad lo que el gobierno puede hacer es sacar un decreto para modificar la ley, porque si bien la doctora Alejandra Gil Carbó dijo que su situación es constitucional y no puede ser removida, en realidad es una situación legal. Ella tiene una ley de Ministerio Público, ley, no está en la Constitución. Por lo tanto, se puede modificar con otra ley. Y se supone que eso es a lo que debe haber aludido Marcos Peña dentro de sus conocimientos del derecho. Yo les diría que lo de De Vido es casi más complicado, menos complicado para el gobierno que lo de Gil Carbó. Porque para De Vido tiene que haber un pedido de desafuero, tiene que haber un pedido para echarlo del Congreso de la Nación. En cambio, si el juez que tiene la causa por la señora Gil Carbó
la convoca a indagatoria, y es bastante probable, automáticamente existe un pedido y habilita el juicio político. Y sospecho que el juicio político es una instancia, si le dan los números al gobierno, que la doctora Gil Carbó no va a querer atravesar. Cambiamos de tema y nos pasamos a... Bueno, ustedes saben que va a haber algunos cambios ministeriales, porque hay gente que se va a las elecciones, y en este caso se produce la curiosidad de que el nuevo ministro de Defensa va a ser un hombre de origen radical, que se llama Oscar Aguad, pero que el radicalismo no lo asume como propio. Curiosamente, tiene 3 identidades Aguad. Unos dicen que es de Macri, puro. Otros dicen que es de Clarín, puro, debido a todas las facilidades que le dio al grupo Clarín desde la Secretaría de Comunicaciones, cargo que abandona para ocupar el Ministerio de Defensa. Y otros, los radicales, dicen que no es más de ellos, que en algún momento estuvo que ver con ellos, con el partido en Córdoba, pero que ya no es más de ellos. Lo cierto es que el que iba a ser ministro era Horacio Quiroga, un dirigente de Neuquén conocido como el Pechi, a quien todas las indicaciones aseguran que Mauricio Macri le ofreció el cargo. Pero ocurre que el señor Quiroga cometió un error. Dijo que él quería designar a los 3 secretarios del área de defensa, sus 3 inmediatos seguidores. Desde entonces no lo llamaron más. Y como versión final les digo, Clarín le puede tener simpatía a Aguad, los radicales ya le tienen menos, pero están retrocediendo tanto que algún favor le van a pedir. Pero para el presidente, Aguad es su propia tropa, es de él. Este jueves va a haber en la sesión de la legislatura porteña el tratamiento de un tema que parece menor, pero que tiene su historia y que también complica a la legislatura y al gobierno porteño. Ustedes saben que hay un equipo de fútbol que se llama Atlanta, famoso en Villa Crespo, inclusive porque incorpora lo que se dice en el barrio a mucha gente de la colectividad, que tenía un lote al lado, lote que fue expropiado por la municipalidad, cedido a un grupo empresario que presuntamente iba a construir un estadio, un mini estadio para realizar espectáculos musicales, por ejemplo. Pero resulta que esta empresa no tenía los fondos suficientes para hacer el estadio. Entonces le pidió un préstamo al Banco de la Ciudad. ¿Qué le prestó el Banco de la Ciudad? Le prestó primero una determinada cantidad, creo que fueron 90 millones, después tuvo que subir eso porque no le alcanzaba. Seguían sin plata. Estamos hablando toda gente que se ha beneficiado, ha tenido algún tipo de logro empresario gracias a que eran amigos de alguien. Y todo, por supuesto, en beneficio del Club Atlanta, supongo. Pero ocurre que en la elaboración de este proyecto, algo más que un proyecto, se cayó el techo que estaban instalando. Se produjo una situación por demás infeliz, la suspensión de las obras, el no pago de las obligaciones por parte del grupo empresario y el final del proyecto. Hasta que este jueves se va a tratar de recuperar el proyecto. También con algún grupo, seguramente con amigos. Nadie sabe si van a tener plata propia para terminar el mini estadio. Nadie sabe si le van a pedir al Banco Ciudad otra vez, al que no le han pagado, si le van a pedir al Banco Provincia, al Banco Nación, a alguien para continuar la obra. Pero lo concreto es que es altamente probable que la fiesta siga y que nos deje un saldo negativo que van a pagar los contribuyentes porteños de unos 15 millones, más o menos. Me detengo en esta cuestión porque también esta semana, el viernes exactamente, empieza la campaña política. Una campaña política que, como ustedes saben, culmina el 22 de octubre.
aunque quizá a mediados de agosto, cuando se realicen las primarias, las PASO, quizá ya haya una definición electoral. Sobre todo en algunos lugares. Por ejemplo, ¿qué pasa si en la provincia de Buenos Aires llegara a vencer Cristina de Kirchner? ¿Ustedes creen que para el 22 de octubre después va a llegar mejor o peor posicionada? Esta es una situación muy complicada, me parece. No lo voy a hablar yo, pero lo que quería mencionarles es que empieza esto, que va a ser una campaña, que ya es una campaña violenta, y ustedes la van a poder ver próximamente. Una campaña además muy caracterizada por la desbarbarización de la política, donde la gente habla del Metrobús, de la bicisenda, la gente habla de las camaritas, habla de los trenes, de los documentos. Ahora, de la esencia de lo que va a ser un país, no habla nadie, ninguno de los candidatos. No hay ideas, no hay proyectos, y así vamos a llegar seguramente a las elecciones. Esta falta de idea es singular, tanto se manifiesta que el macrismo, el PRO, la coalición gobernante ha elegido un eslogan que es el mismo que usaba Cristina y que usaba Néstor, que era: apóyennos a nosotros porque no queremos volver a lo de antes, cuando hablaban y se referían seguramente al menemismo. Ahora, Macri y compañía dicen lo mismo: apóyennos a nosotros porque no queremos volver a lo de antes, esto es, al cristinismo. Hay otra característica de esta campaña, que reaparecen hechos, figuras, situaciones, declaraciones en que los protagonistas decían cuestiones totalmente opuestas a las que dicen ahora. Por favor, director, ¿me puede pasar lo que decía Elisa Carrió con relación a Mauricio Macri? Que haya sido derrotado Macri la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Curioso, ¿no? Ustedes vieron que hoy hay una pelea brutal entre Randazzo y el cristinismo. Fuerte pelea. Se denuncian, se acusan, se dicen de todo. Fíjense, sin embargo, lo que Randazzo pensaba del kirchnerismo y del cristinismo cuando estaba en el gobierno. Por eso creo que nosotros desde el peronismo, como columna vertebral de ese gran frente, tenemos que ser lo más generoso posible para ser lo más abarcativo posible, porque creo que va a haber un nuevo realineamiento en la Argentina. Entonces digo, el kirchnerismo más que el peronismo, kirchnerismo más que el peronismo. Ahora, si uno es peronista, no puede estar fuera del kirchnerismo, porque este es el gobierno más peronista de los últimos 50 años, pero no tenga ninguna duda, no hay ningún argumento. Qué agradable realmente lo que dicen ellos. No nos podemos olvidar de algún otro que participa, como es el caso de Massa y Stolbizer, ahora del brazo, juntos camino al altar. Recuerden, por ejemplo, lo que Stolbizer decía de Massa. ¿Qué es Massa para vos? ¿Qué ves en Massa? ¿Qué es? Yo te lo llevaría a lo futbolístico. Dale. Yo lo definiría como un tribunero a Massa. ¿Sabés qué es lo que yo pienso? Si vos tenés un jugador que jugó 10 años en River, convenció a la hinchada que era de River porque el tipo se mata por su club, y de la noche a la mañana se va a Boca. Ni bien entra, lo primero que hace es decirle a la hinchada que siempre fue de Boca. Lo que le importa a ese jugador solamente es ganarse la hinchada. Ese es un tribunero. Es el que dice las cosas que el otro quiere escuchar, es quedar bien con lo que el otro quiere recibir, porque eso es lo único que me importa. Y eso es un poco lo que hace Massa. Me queda para el final Mauricio Macri, porque no podía no estar en esta colección, en este rosario de grandes ideas y grandes declaraciones. Y tiene que ver sobre lo que pensaba y el destino que le quería dar Mauricio Macri, no hace tantos meses, a Esteban Bullrich, ahora su candidato a la provincia de Buenos Aires. Pero fíjense lo que pensaba hace pocos meses. Cualquiera de ellos podría ser un gran candidato. Ah, tenés que elegir uno.
Bueno, pero no ahora. El año que viene, cuando llegue el momento de hacer las listas, elegiremos. Pero te descarto uno de movida. No voy a sacar uno de los mejores ministros de educación de la historia de la Argentina de su cargo, cuando sin educación no tenemos futuro. Entonces, yo no puedo por una elección mover a alguien que está haciendo una reforma histórica en términos de futuro para el país. El concepto histórico lo vamos a revisar en otro momento, pero seguramente con los invitados que tenemos esta noche, algunas de estas cuestiones van a aparecer. En principio, vamos a la víscera que más nos duele, el tema económico, a la presentación de alguien que pasó por este gobierno, que ya no está, que vamos a querer saber cómo está, que se llama Enrique Següech, fue vicepresidente del Banco Nación, y me parece que no sé si tuvo más de una discrepancia con la administración, pero más que preguntarle eso, ustedes van a querer saber si realmente, como dice Miguel Ángel Broda, el dólar tiene que estar a más de 22 pesos, cuando realmente hace pocos días, hace una semana, al Banco Central lo tuvieron que auxiliar, ponerle un polmotor para que no siguiera subiendo a 17. Esta es una primera entrevista. La segunda, un periodista, un columnista del diario La Nación, que se especializó, porque tiene buen sentido del humor, de disfrazarse como cristinista. Me parece que se pasó del disfraz, pero de cualquier modo ha hecho una larga historia humorística sobre cómo era el funcionamiento de Cristina. ¿Cómo es el funcionamiento de Cristina ahora? Vamos a ver si nos lo puede decir mitad en broma, mitad en serio, y simultáneamente si nos cuenta una aventura que tuvo en la provincia de Buenos Aires, más exactamente en La Matanza, donde se decide la elección de todos los argentinos. Esa impresión, face to face, con la droga, con la miseria, con la falta de salud, esa impresión nos la va a contar acá Carlos Roberts. Y por último, alguien que quizás nos pueda alumbrar sobre este fenómeno de, por ejemplo, de Julio De Vido y Río Turbio, del cual nos hemos enterado de infinidad de tropelías, de sobornos, de dádivas, de un negocio espantoso. Pero la verdad no es para invitar a Daniel Gerold solo para hablar de esto, ni siquiera para hablar de por qué aumentan las naftas. Vamos a hablar sobre un tema más importante, más trascendente en la Argentina. ¿Por qué la Argentina ha perdido una batalla que había ganado a finales de los años 60 y ahora parece que le conviene mucho más importar petróleo que producirlo? Y que la industria del petróleo no interesa. En un minuto empezamos con Enrique Següech. Haciendo unas preguntas secretísimas del corazón del Estado, del corazón de la economía. Él no me las respondió y las va a responder seguramente fuera de cámara. O sea que se las pierden. Vamos a empezar con la fácil. Con la fácil. Sí. Broda dijo, que en realidad transmite el pensamiento de mucha gente, que el dólar tendría que estar por arriba de los 22 pesos. Más allá de que mucha gente diga que esto es una pretensión devaluatoria, eso está enmarcado en otra realidad de la Argentina, ¿no? Bueno, lo que pasa es que acordate que estamos hablando de un precio relativo, el dólar respecto a los otros precios, porque si vos pones el dólar a 22 y todos los precios suben en función del dólar de 22, estás igual que antes. Perdón, es lo que ha ocurrido habitualmente en la Argentina. Por eso, entonces el problema de Argentina no es que el dólar está atrasado, sino que están los costos adelantados, digamos. Estamos caros, medidos en dólares, caro el costo laboral, cara la presión impositiva, cara la logística, caro los puertos, ahora caro todo, digamos. Ahora teniendo tan bajo el dólar, todos los activos de la Argentina son mucho más caros. Bueno, efectivamente también son más caros, efectivamente, sí, son más caros. En consecuencia, eso de que va a haber inversiones en la Argentina es un cuento chino, ni los chinos van a poner plata en la Argentina. No, el problema, otra vez, la inversión tiene que ver con varias cosas, digamos, porque la inversión descuenta el futuro y la inversión tiene que ver con tener rentabilidad, con tener mercado, con tener una economía integrada,
con tener competitividad, con tener costos laborales más bajos, con tener impuestos más bajos. Bueno, ya te dijiste como 10 ítems que no se cumplen en la Argentina. Que todavía no están. El gobierno ha prometido una reforma tributaria para después de las elecciones, de hecho, ha prometido, la está haciendo, ha prometido o la está haciendo una reforma en el marco laboral, está prometiendo también una reforma eventualmente previsional. O sea, creo que tienen claro que hay que hacer estas cosas. Después, lo que salga, no te olvides que es un gobierno de minoría, que depende. Pero perdón, de otras el cosas, señor ¿no? Lopetegui, que es el segundo o el tercero de la administración económica, después te voy a pedir algo, que ya que estuviste en el gobierno, que por ahí me lo podés revelar. El señor Lopetegui el otro día dijo que no van a sacar ni siquiera una muela. O sea que la boca va a seguir podrida. Bueno, a ver, hay un proyecto de reforma, no, la verdad que no lo escuché, pero hay un proyecto de reforma positiva que dijo Duhovne que se lo había presentado al presidente, es cierto, sí. Que es cierto, además me consta. Hay un proyecto de reforma laboral que está en el Ministerio de Trabajo y que tiende a blanquear el trabajo. Ahora, una situación de una reforma impositiva con el déficit y el gasto que tiene la Argentina. ¿Me podés explicar cuál es? Es que eso te lleva... No te hago la pregunta, contestala solo. Eso te lleva a mirar el lado del gasto, digamos, ¿no es cierto? Claro. En la Argentina... Pero si no querés sacar ni siquiera una muela, ¿de qué reforma impositiva me decís que vamos a hacer? Bueno, no me preguntes a mí. Cuando no, bueno, vos tuviste algo más que ver que yo. Quiero decir que cuando se anuncie el proyecto lo podremos discutir y armar y revisar y eventualmente corregir y debatir. El problema es que la Argentina solo hace cambios importantes cuando tiene un trauma. Esta vez no lo hemos tenido explícitamente, tenemos un flor de trauma, porque la Argentina no crece, bueno, tenemos 30% de pobreza. Bueno, ahora estamos creciendo, habla a favor. Sí, ahora sí, está ahora creciendo, hay un poco más de actividad económica. Pero digo, sin trauma es difícil hacer cambios profundos. La Argentina tuvo cambios de régimen cuando tuvo el trauma de la guerra de Malvinas y Alfonsín hizo el cambio de régimen político, cuando tuvo el trauma de la hiperinflación y la destrucción de las empresas públicas y pudo hacer la reforma de régimen que hizo Menem, y cuando tuvo el trauma de la convertibilidad y pudo hacer la reforma, digamos, más allá que nos guste o no, dual de Kirchner. Ahora vos fíjate que los tres, Alfonsín, Menem y Duhalde y Kirchner, o digamos Kirchner, porque de verdad fue la continuidad de Duhalde, solo consolidaron su reforma 2 años después. O sea, Alfonsín necesitó, después del Austral, ganar una elección y consolidar su reforma política. Menem, que empezó la reforma en el 89, necesitó en el 91 la convertibilidad. Kirchner necesitó ganarle a Duhalde 2 años después para consolidar su propia reforma. Bueno, me parece que el presidente la pasó bastante bien en los primeros 2 años. Kirchner, bueno, lo que pasa es que heredó una situación bueno, pero entonces... quiero decir que su reforma populista la consolidó a partir de ahí, y creo que el presidente, ahora se cumplen los 2 años, bueno, tendrá la posibilidad de, si le salen bien las elecciones o si resulta razonable, presentarle al Congreso y a la sociedad argentina un conjunto de reformas que impliquen un cambio de régimen en serio, ¿no? Por lo visto vos crees en eso. Pero podría ocurrir un trauma, ya que vos lo mencionaste. Por eso te digo, podría ocurrir el trauma de que gane Cristina en la provincia de Buenos Aires, con lo cual el mercado haría el ajuste. Otra vez. Perdón, esa frase no me pertenece. Tampoco es del compañero Monteverde. Lo que digo es, la sociedad argentina acompaña reformas que espero que estén bien hechas para evitar tener que pasar por un trauma para hacerlas, o efectivamente tendremos algún trauma y las haremos, ¿no? Dentro de ese esquema... Al final del día tenés que ser optimista en ese contexto. Sí, yo todas las noches me acuesto optimista, por eso no duermo. Dentro de ese esquema de reformas, hubo hace poco una declaración de Paolo Roca diciendo que, bueno, que en realidad temía, le preocupaba, consideraba desestabilizante la importación indiscriminada. Cuando él dice eso, ¿se refiere al actual proceso de importación o al proceso de importación indiscriminado que él piensa que va a venir después de las elecciones? No sé, supongo que se refiere primero, me imagino, a su propio sector, porque hay capacidad excedente y liquidación de stocks o dumping o como se llame de parte de China y de algún otro país. Y después sospecho que debe estar imaginando algo, porque esta es una de las economías más cerradas del mundo. En Argentina no hay importación indiscriminada, hay alguna importación en algún sector un poco más fuerte que en otros, pero yo les recuerdo a los televidentes que hay algo que perdemos de vista. A los televidentes de este programa. De este programa, por supuesto. Claro. No hay
protección contra el resto del mundo. Porque estamos protegidos con relación a los otros programas. Claro, por eso. Cuando vos protegés un sector, estás desprotegiendo a los otros. O sea, la protección es algo interno. O sea, vos protegés a uno en contra de otros. Es una sábana corta. No hay protección contra el resto del mundo. Cuando te aislás del resto del mundo, te pasa lo de Argentina. No creces, no puedes importar. Ahora están creciendo las importaciones, porque efectivamente la economía está creciendo. Cuando la economía crece, importás más. Lo único malo de este marco de importaciones es que el ajuste es privado y no público, digamos, ¿no? O sea, claro, estamos basándole recursos más al sector público que al sector privado, que es el sector más ineficiente, por definición, en términos productivos, y por lo tanto la economía tiene un techo de crecimiento muy bajo. Ese es un problema. A propósito de lo que estás diciendo vos con las importaciones, y considerando que uno tiene una visión primaria de la economía, uno cuando lee importación y exportación, lo que dice, se supone que es el panadero, ¿no? Vendo y compro. No me da cuando compro más de lo que vendo. Hoy estamos comprando mucho más. Es que justamente esa es la cuestión. Cuando un país tiene déficit de cuenta corriente, que es lo que estás diciendo en términos más técnicos, que salió hoy en los diarios. Sí, es porque consume o invierte más de lo que produce. Y el resto lo tiene que importar. Ahora, cuando vos abrís, como el sector público argentino tiene déficit fiscal, que es mayor al déficit comercial, eso significa que el que está consumiendo y invirtiendo menos de lo que produce, consumiendo y invirtiendo menos de lo que produce es el sector privado, es lo que te decía recién. Exacto. Entonces, ese déficit comercial lo genera el déficit fiscal del sector público, que es el peor de los déficits comerciales, porque vos podés tener un buen déficit comercial, como el colesterol bueno y el malo. Claro. Podés tener buen déficit comercial cuando vos importás bienes de capital, equipo, cosa que no haces ahora tampoco. Hoy, ¿qué sé más lo de consumo de capital? Hay algo de capital, pero más capital, etcétera, y que lo hace el sector privado para producir. Ahora, cuando lo hace el sector público, siempre es privado, porque el consumo es privado, para gastar y consumir, tenés un problema, ¿no? Volviendo a lo que ocurrió la semana pasada y esa especie de salto, de corridita que hubo con el dólar, me parece que no prevista, pero que ahora van a decir que estuvo muy bien porque aprovechamos para, en fin, esa chambonada. Yo voy a decir una maldad, la única maldad que voy a decir a lo largo del programa, me prometo a mí mismo tratar de decir la única maldad que voy a decir. Vamos a ver si vos lo lográs, es otra cosa. El dólar en Argentina lo controla el gobierno. Absolutamente. ¿Por qué? Pero porque no es lo que dice Sturzenegger. Sturzenegger no, dije el gobierno, no dije el Banco Central. No, pero él dice que es al revés. No, espera. Dejá de lado al pobre Federico. Te dije, el dólar en Argentina lo controla el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno se endeuda en dólares para pagar déficit en pesos. Y el que ofrece dólares en el mercado es el gobierno. Cuando el gobierno ofrece más dólares, el tipo de cambio se viene para abajo porque hay sobreoferta. Cuando el gobierno, Secretaría de Finanzas, digamos, no quiero personalizar porque no es una persona, es un gobierno, retiene los dólares o no los genera, no los vende, el dólar no baja tanto. Entonces, si el dólar subió estos días fue porque el gobierno no vendió dólares, que es el que controla el tipo de cambio. Bueno, porque no interviene en los mercados. Pero no interviene el Banco Central, pero te estoy diciendo, el gobierno no vendió los dólares, y los exportadores o los proveedores de software, los que tienen que exportar, dijeron, mira, este precio está muy barato, no vendo. Cuando empezó a vender el gobierno o cuando empezaron a vender los exportadores, se volvió a calmar. O los amigos del gobierno. ¿Cómo? O los amigos, o quien fuere. El tema central es entonces, ¿para qué vivimos con la ficción esa del Banco Central, de que nosotros no nos metemos? Si después tenés que llamar por teléfono a Juancito para que... El Banco Central creo que no se mete y trata de respetar de alguna manera su política de tasa de interés y de meta de inflación. Pero otra vez, cuando vos tenés, voy a decir un número bajo, 7 puntos de déficit fiscal financiado externamente con dólares, y tenés que cambiar precios relativos, y tenés que subir tarifas, etcétera, etcétera, tener meta de inflación y manejarlo con la tasa de interés es insuficiente. Claro, pero la semana pasada, antes de que ocurriera lo que ocurrió, uno tenía la sensación de que la tasa de inflación no iba a ser del 15, como había dicho el Banco Central, pero que podía arañar el 20 o estaría por ahí. Ahora, de pronto, con el episodio ese, digamos, no previsto, lo que uno sabe es, no sé si va a subir la inflación, lo que estoy seguro es que no va a bajar, y con lo cual estamos alimentando una nueva tasa superior a la que imaginábamos
para este mes, que va a ser conocida el mes próximo. Sí, lo que pasa es que Argentina hoy tiene una tasa de inflación promedio del 1 y pico % mensual. Cuando tenés la oleada... Pagamos 1 y pico. Sí. No es lo mismo 1,8. Bueno, digamos 1,4 para poner un número. Sí. Cuando tenés las oleadas de aumento de tarifa o de aumentos de algunos otros bienes estacionales, turismo, vacaciones, colegios, salud, lo que fuere, te llega casi al 2. Cuando hay meses un poco más tranquilos porque no tenés ninguno de estos aumentos, baja un poquito a 1,2, quizás llegue al 1 y algo. Ahora, quebrar esto implica otra vez un cambio de régimen importante que Argentina todavía no tiene. Ahora, yo te pregunté por lo que había dicho... Bueno, no me acuerdo. Lopetegui, ¿no? Lopetegui, lo que había dicho Broda, etcétera. No te pregunté por lo que dijo esta señora, que no sé si es de Stanford o de MIT, que dijo que el problema de la Argentina, la señora Elisa Carrió dijo, es la inflación core. Ah, la pelota. La inflación núcleo. Que esa es la que es inflexible, esa es el demonio que nos persigue. Y la verdad que no tuve tiempo de consultar ni googlearlo. Te pido a vos que me expliques si a nosotros... A ver, ¿qué es la inflación core que no va? Tres componentes de la inflación, ¿no? La mala. Llamamos inflación, los precios regulados, o sea, aquello que el Estado decide que suban o que bajen, que suban en algún momento, la electricidad, el gas, la nafta, o los servicios de salud o los servicios de educación privada. Después tenés precios estacionales, la fruta, la verdura, el turismo, como te dije antes, que la ropa, porque cambia cuando cambia la temporada, y después tenés todo el resto de los precios, deben ser el 60 y pico, 70% de los precios, que es lo que la política monetaria controla, digamos, ¿no? Es decir, lo que Sturzenegger, si mañana el gobierno decide subir el precio de la electricidad, no lo puede combatir con política monetaria, digamos. Él maneja la inflación núcleo. Esta inflación núcleo efectivamente está siendo muy difícil de doblegar porque está en un proceso de cambio de precios relativos que no terminó. O sea, Argentina entró a este modelo, o a este esquema, mejor dicho, con tarifas atrasadas, con dólar atrasado, con muchos bienes que habían subido por debajo del promedio y muchos servicios y bienes que habían subido muy por arriba. Reacomodar eso y simultáneamente querer bajar la tasa de inflación, etcétera, etcétera, es complicado. Bueno, Enrique, te agradezco. La verdad que prefiero la definición de la señora Carrió, la inflación Lilita siempre superior a mí en estos temas, sin duda. Dijiste que ibas a decir una sola barbaridad. No, lo dije sinceramente. No te pregunté por cómo te fue desde que te fuiste del banco, pero ¿todo bien? Mis amigos dicen que tengo mejor cara, porque sí, bueno, me trabajar 24 horas por 7, trabajo un poco menos, pero yo no me miro poco al espejo, así que no te puedo. Yo tengo un amigo también que pasó por el área económica y que lo veo ahí como agarrado de las rejas, esperando que alguien ponga una ganzúa y lo habiliten para entrar. ¿Vos en ese caso cómo estás? No, no tengo, como digo siempre, yo no tengo una relación afrodisíaca con el poder. Me pidió Carlos Melconian que colaborara con él en el banco y con mucho gusto trabajé con él. Trabajé con él porque además el presidente era Macri, si hubiera sido Scioli no lo hubiera hecho por más amistad y respeto profesional que tengo por Carlos. Pero la verdad que me interesan hacer cosas, no tengo una relación con el poder que me genere ningún tipo de sex appeal. Bueno, bienvenido a bordo, por lo menos a la mesa esta de economistas profesionales, periodistas, gracias etcétera. Por la invitación. No te tengo un libro para regalarte, sí, o para regalar a los oyentes, a los televidentes, mucha radio. Sí, tengo no Startup Nation, que es la historia del cómo Israel, combinando capital humano, inteligencia nada más, y un poco de capital de mercado, logró hacer un salto tecnológico extraordinario, digamos. Bueno, una experiencia a observar y al que escriba se va a beneficiar con ese conocimiento. Gracias Enrique, los invito a ustedes a conversar ahora con este señor que de tanto hablar de Cristina y de reírse de Cristina, para mí que se enamoró de Cristina. Se llama Carlos Raimundo Roberts y la verdad que nos hemos solazado durante toda la década ganada con gran parte de sus notas. En un minuto nomás para conocer sus impresiones. Chao, gracias. Chao, gracias.
Como verán, este señor se ha destacado, mejoró su posición en el diario La Nación por escribir sobre Cristina de Kirchner. Escribía en broma, creo, ¿no? La gente por lo menos lo tomaba así. No sé si era tu espíritu. Yo lo hacía en serio, ahora me estoy enterando que la gente se lo tomaba en broma. Estoy conflictuado ahora. Y bueno, después te sugiero algún... algún psicólogo. Algún psicólogo. Pero ese mundo en el cual vos miraste durante tanto tiempo y más allá si te causaba broma o no, ahora es distinto. Y si estuvieras ahí y tuvieras que escribir, ¿cuál es el clima, lo que se vive, el hermetismo, este misterio que hay atrás de esta mujer? ¿Cómo lo vive alguien que de un modo u otro tuviste que preguntar, indagar, saber, conocer y testear gente ahí? Pues es que efectivamente ahora ya más en serio, esta columna se basó mucho, una columna muy irónica, con mucho humor, y se basaba en la actuación del kirchnerismo en general y después en los últimos años de Cristina en particular. Y cuando estaba terminando el gobierno de Cristina, la gente me lo preguntaba y yo me lo preguntaba también. ¿Y ahora de qué me disfrazo? Digamos, ¿no? Se va no ya la que me inspiraba, era una libretista directamente. Claro. Bueno, la gran sorpresa, Roberto, es que has podido sobrevivir. Es que he sobrevivido, como está a la vista, y que además, digamos, todo el material que ellos me daban como gobierno, ahora me lo dan como oposición. Digo, desde el momento en que Cristina se niega a traspasar la banda a Macri, yo dije, estoy salvado, porque este es el tipo de oposición cerril, digamos, que esta mujer se propone. Y vos decís este esquema cerrado de ellos, pero al mismo tiempo son muy transparentes, se les ve el cuadro y se ven los nudos del otro lado, del lado de atrás. A mí se me ocurre que... Bueno, eso para vos, para mí no tanto. No, yo tengo que operarme de catarata, tengo la vista nublada, la verdad que me cuesta descifrarla. Y me cuesta descifrar todo su círculo también, más allá de que uno pueda tener una idea de que, en fin, lo pueden marcar dentro de un cuadrado, pero yo realmente no sé, por ejemplo, por qué ella no es capaz de hacer una defensa de Julio De Vido, que ha sido su ministro, que fue ministro de su marido y ministro de ella, y hoy es imputado de, en fin... Porque nunca defendió ella. Vos fíjate que las peores acusaciones de corrupción durante su gobierno y después de su gobierno... No, pero de José López habló bien. José López lo único que dijo de José López en su momento fue acá hay plata de los privados que pagaron. Y entonces puso... No, antes dijo una vez, habló bien de como alguien que ella había educado junto con Néstor en la provincia de Santa Cruz y después lo habían llevado a manejar el tema de las viviendas. No, está bien, pero ¿cuándo, Roberto? Eso lo dijo cuando José López no había aparecido revoleando plata por arriba del muro. No, por supuesto. No, bueno. Pero ella habla bien de todo el mundo hasta que no le conviene más hablar mal de esa persona. Entonces, o sea que es humana, es como el resto. No es humana, es política. Sí. Digo, no es un rasgo de humanidad, es un rasgo de una dirigente política que es viva y además ella ha tomado como un sistema, ella no se mete en cancha embarrada. Entonces meterse a defender a De Vido, ella sabe que es indefendible De Vido, que se defienda solo. Tampoco lo defendió a Vudú, digo, y lo seguía teniendo al lado y lo llevaba a los actos. Eso es Cristina en esencia. Y en ese caso, con el marido, ¿cómo es la situación? Porque a esta altura de las circunstancias, ¿vos crees que ella ignoraba lo que hacía su marido? No, ¿cómo lo va a ignorar? No lo y entonces, y cuando llegue el momento, lo va a seguir defendiendo, porque todo esto, digamos, hay toda una especie de estructura que se montó, digamos, más que dudosa, sospechosa, mega millonaria. Sí. Que él es la cabeza central, el ideólogo, el autor intelectual y físico. Pero una vez que muere Néstor Kirchner, sale del foco, digo, no lo van a perseguir en ningún tribunal, obviamente. No sabremos qué hará el tribunal divino con él. Pero claramente salió de foco, es obvio. Y ya no hace falta defenderlo, no solamente
ella lo ensalza y cada vez más. La relación entre ellos además era una relación de una alianza política también, claramente, y ella tenía un respeto sacrosanto por él y tenía una gran admiración por él como dirigente político, y ella la pasó muy mal los primeros días, la pasó pésimo cuando muere Néstor, porque ella se vio sola allí y yo creo que ni siquiera sabía la potencialidad que ella tenía y que después demostró. Para bien, para mal, nos guste o no nos guste. ¿Vos crees que Cristina, cuando se miraba en el espejo antes que se muriera su marido, no se imaginaba lo que era una reina? No, una reina siempre se imaginó. Una reina siempre se imaginó. Bueno, ¿y qué más que una reina? Pero ella, ¿en qué me la querés convertir? Pero una reina que reina pero no gobierna. Cuando estaba vivo Néstor, y siendo ya ella presidenta, estaba clarísimo que la mayor parte de las decisiones, yo lo he hablado con algunos ministros, no sé si decir sus nombres, que fueron ministros de ellas, bueno, concretamente. Sí. Con el Martín Redrado, que era el presidente del Banco Central. Y Martín me ha contado, y lo ha contado en su libro, así que es bastante público. Él llevaba algo a Cristina y Cristina le decía, Martín, por favor, ¿me lo podés dar por escrito? Y Martín se daba cuenta perfectamente que eso era porque después ese escrito ella se lo pasaba a Néstor. Ella no tenía ni idea de la economía ni quería saber nada de la economía, de eso se ocupaba Néstor. Así que para ella fue no solamente la pérdida, como dice ella, del marido, del compañero, sino básicamente de su numen político. Volviendo ahora un poquito más a este momento, algunos dicen que por ahí Cristina gana las PASO. Al margen de lo que podemos pensar o no, y además que ese resultado no está, en el caso de que ella ganara las PASO, por mucha o poca diferencia con el oficialismo, ¿qué es lo que cambia en ella? ¿Qué es lo que puede cambiar en ella? Porque no es lo mismo para ella salir primera que segunda, tampoco lo es para el gobierno, pero el gobierno ya ha cambiado su estrategia ante la eventualidad de que no le salga bien las PASO, ya no hablemos sobre la elección final el 22 de octubre, pero que podría ser una instancia definitoria de las PASO. Sí. Y estamos muy cerca. Sí, yo no creo que cambie demasiado la cosa si sale primera o segunda. Por supuesto, si sale primera, la pone en una plataforma no ideal, pero muy buena. Sale segunda, queda golpeada. Y ella va al Senado por dos cosas, va por los fueros y va para tener un lugar, para no estar en Santa Cruz, digamos, porque no se puede hacer política de Santa Cruz. Eso se lo reclamaban incluso, a veces pública y a veces privadamente, su propia tropa, digamos, ¿no? No podemos trabajar con una líder que está a 1.500 kilómetros de distancia. Entonces, ella necesitaba un lugar expectante, que es el Senado, sin ninguna duda, que le da una plataforma. Pero no creo que cambie mucho. Acá lo que va a cambiar las cosas es si el gobierno le va bien o le va mal. Yo te diría que incluso el gobierno saliendo segundo, si tiene una buena segunda parte del mandato, la segunda mitad del mandato, la elección del 2019 está ganada. Y yo creo que además Cristina, la miramos lógicamente de acá desde Buenos Aires como un gran fenómeno, pero yo por estas notas, como la matanza que mencionaste vos, y ahora estuve en Formosa y antes en Corrientes, que estoy recorriendo el país, digo, es también un fenómeno muy porteño, digamos, ¿no? Y muy bonaerense. Sí, pero los porteños no la votan, los que la votan son los de la matanza. No. Porteño, digo, como una localidad cerca del puerto, también en la provincia de Buenos Aires. Lo que quiero decir es que Cristina le va a ir bien, muy bien seguramente, muy bien en la provincia de Buenos Aires, pero no toda en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. No, por supuesto. En el conurbano, está bien, La Matanza es 1 millón de votos, pero le va a ir bien ahí, pero no es un fenómeno nacional. Yo creo que ella todavía como fenómeno nacional todavía está fuera del mercado, digamos. Pero en la Argentina, lamentablemente, digo lamentablemente porque me parece que es injusto con la concepción federal de la Argentina, lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, más exactamente en la tercera sección electoral, es lo que ocurre en todo el país, porque el título hasta de tu diario, seguramente, quizá hay pensamientos más alambicados en un diario con tanta historia tradicional, por ahí revive Mitre y cambia algo, pero hasta en tu diario van a decir: perdió o ganó Cristina según como le vaya en la provincia de Buenos Aires, que es como perdió o ganó el gobierno por esa sola elección. Sí. En consecuencia, por más que uno diga la verdad que es absurdo,
porque es absurdo, lo cierto es que parece que estamos condenados a lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Sí, estamos muy atados, estamos muy atados a la provincia de Buenos Aires. Pero insisto, vamos a titular así, no te quepa ninguna duda que vamos a ir con el título por ese lado, ganó, perdió, salió segunda, tercera, primera, vamos a ir por ese lado. Pero al día siguiente se da vuelta a la página de elecciones, o una semana después se da vuelta a la página de elecciones, y sigue siendo un fenómeno muy localizado, que va a estar en una posición expectante desde el Senado y vamos a ver cómo le va al gobierno. Pero esto no es necesariamente la resurrección de Cristina. Yo tengo serias dudas de que lo sea. Entre otras cosas, porque no tiene el partido, porque no tiene ninguna de las provincias, si ni siquiera... Bueno, el partido lo podría tener a partir de que le vaya muy bien la PASO, ¿no? Eventualmente. Vamos a ver si no le va bien a Randazzo, me parece que la gente que está ahí... No ella creo se que siente muy cómodo fuera del partido también. Y el Randazzo, sí, tan cómodo que no está en el partido. Sí, claro. Ahora, hay otra curiosidad. Sí. Esta mujer parece que es un epicentro en toda esa área que vos visitaste y del cual te voy a pedir algunas impresiones. Bueno, vos exactamente en La Matanza, pero la tercera sección, digamos, el núcleo, como dirían los economistas, el core. Es La Matanza. Sí. Ahora ella no va a La Matanza, ella no se ensucia los pies, no camina. Hasta ahora fue a casas. San Martín nada más, es Sí. la única salida que hizo. Hay una fábrica en San Martín, una fábrica de cueros. No sé si fue a comprar carteras o a hacer Dudo que un recorrido proselitista. Aunque ahora como se ha levantado la importación tanto, es posible que ahí consiga... No la ves comprando en el conurbano, ¿no? No, sinceramente. No la veo por cómo está vestida en términos generales, ¿no? A ver, Y sus ella puede ir a accesorios. No te olvidas que yo también me ocupé de los temas de ella en otra época. Por supuesto, Más me ponía los tacos altos para hacer eso, porque escribía como si fuera una crítica de moda. Bueno, Cristina, no sabemos cómo se va a mover. Puede ir a La Matanza, ¿no? Yo te digo, en La Matanza vota 1 millón de personas y tiene un gran voto cautivo. Ahí digo, vaya o no vaya. Está Verónica Magario, es increíble el fenómeno desarrolladísimo ahí, el aparato extraordinario de clientelismo político que tiene La Matanza. Que es otro país, bueno, ya después si quieres hablamos sobre eso, pero es otro país. Viven como al margen de todo, digamos, ¿no? Es otro país en relación con nosotros que vivimos en la capital. Sí, y con el resto del país también. Digo, va el gobierno, hace un metrobús de 16 kilómetros, el gobierno nacional, Sí. no sin la ayuda de Verónica Magario, la intendenta kirchnerista de La Matanza, no la hace sin la ayuda de ella, la hace con la oposición de Verónica Magario, que les ponía trabas, no quería, claro, en un año electoral. Esa obra, que fue una obra monumental para La Matanza, y ella, por supuesto, no quería, y puso trabas, y se hizo igual. ¿Qué hizo ella? Bueno, vos ya lo sabés, estás muy informado. No, bueno, pero para la gente... Bueno, ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo? Cuando estaba ya en funcionamiento, y fue un golazo, porque además no solamente es que la gente ganó, como me decía una vecina en La Matanza, dice, gané media hora de sueño, dice, porque tardo media hora menos en llegar a mi trabajo. Pero no solamente eso, es la comodidad y es la seguridad. Es un sistema, el Metrobús, que tiene iluminación y que tiene seguridad, tiene policías. Así que fue un cambio monumental para La Matanza. Bueno, cuando se dio cuenta de eso, ella, ¿qué hizo? Puso carteles en todo el partido, que se han publicado en los diarios, es muy impresionante, carteles que dice obras para nuestros vecinos, obra para nuestra gente, no me acuerdo exactamente cómo es la leyenda, Intendencia Verónica Magario, no figura el gobierno nacional, ella no hizo nada, no Como diría Cristina, se empoderó. Se empoderó totalmente. Y cuando el gobierno nacional mandó colocar carteles para que la gente se enterara que eso lo hacía el gobierno nacional, los mandó tirar. Los tiraron abajo los carteles. Es muy impresionante lo que pasa en La Matanza. Por eso te decía que... A ver, contame más episodios de eso, porque uno lamenta. Porque además lo que uno se sorprende es, bueno, Cristina ahí va a ganar. El tema es por cuánto gana, ¿no? Dicen los que saben que si gana por más de 400.000 votos, gana en toda la provincia. Sí. Si pierde... Tiene que sacar mucha diferencia ahí para poder... Exacto. Si pierde por 400.000, entonces es posible que no pueda ganar en la provincia. Sí. Ahora, ese mundo de pronto tan adicto, tan... no sé, fanatizado si querés, o tan simpatizante de Cristina, a unos pocos kilómetros, a unos minutos,
en la capital federal las encuestas dicen que la señora Carrió, que es una antikirchnerista, digamos, desde la médula, registra 60% Roberto, de voluntarios de adhesión. Nada que nos sorprenda, digo, hay que verlo. No, pero por eso quiero conocer cuál es el mundo que vos visitaste, el mundo de la Matanza viste, es tan muy, distinto del de la capital. Es muy sencillo, el mundo de la Matanza es un mundo de una pobreza extraordinaria, de una inseguridad monumental, pero pongamos el centro, y de narcotráfico, está cruzada por narcotráfico, pero vayamos al punto de la pobreza, 40% de pobres, 40% de pobres. Pero en La Matanza hay un fenómeno muy particular y tiene 114 villas, pero lo particular... 114 villas. Igual el promedio que te da de habitantes que viven en villas respecto de la población total del partido es 1 a 10, que es igual al de la nación. En La Matanza... Ahora, perdón, sí. ¿Y el resto de la gente que no es, bueno, eso es lo que no vive en las villas? Eso es lo que te iba a decir. Lo particular de La Matanza es exactamente eso. Cuando vos recorres La Matanza, yo estuve durante 3 semanas recorriéndola de punta a punta, los 330 kilómetros cuadrados de La Matanza. Y te digo una cosa, lo que está fuera de la villa, en general, no es muy distinto a la villa. No es que en la villa se vive mal y salís de la villa, digo, vos que viviste en San Isidro sabés perfectamente. Vas a una villa de San Isidro, la cava, se vive muy mal. Haces media cuadra y ya tenés otro estándar de vida. No es el caso de La Matanza. En La Matanza vos, lo que es villa y lo que no es villa, no es tan fácil de distinguir. Hay mucho asentamiento, muchos monoblocks, que se vive igual o peor que en las villas. ¿Y qué pasa ahí? Ahí hay un monumental esquema de clientelismo político. ¿Por qué? Porque esa gente no tiene para pagar un cajón si se le muere un familiar, no tiene plata para remedios, no tiene plata para comer. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde opera ese aparato clientelístico. ¿Por qué? Porque ahí están los punteros. Y el puntero es un tipo que vos vas y decís, se murió mi madre y no puedo enterrarla, y te soluciona el problema. Y vos decís, mi chico no tiene lugar en la escuela, y te soluciona el problema. Entonces, tienen cautivo un mercado extraordinario. Ahora, eso, perdón, y eso te das cuenta qué diferente que es de la capital. Sí, eso que es comparable a lo que ocurre en la Villa de Retiro, por ejemplo. Sí. Que los punteros además son peronistas porque viven en esos lugares. Al revés de... No viven los radicales, no vive el PRO. O sea que, más allá de lo clientelar o no clientelar, lo cierto es que hay gente que se ocupa de estar para tratar de resolverle, de forma que uno puede tener el juicio que quiera, pero de resolverle los problemas a la gente. Ahora... Perdóname una cosita, es perfecto lo que decís. De hecho, se ha escuchado, seguramente lo habrás escuchado. Después de lo que dijiste que es perfecto, ya estoy casi para despedirte. Rodrigo Sarazaga, el sacerdote jesuita que conoce como la palma de su mano todo el conurbano y La Matanza, y ha escrito, acaba de salir un libro sobre La Matanza de él, es un coautor del libro. Bueno, y él lo que dice es que los punteros son el Estado ausente, donde son una forma de Estado, dice él. Donde el Estado está ausente, está el puntero, que te consigue lo que te decía, el cajón, te consigue el plan social, te consigue un trabajo en la municipalidad. Digamos, donde falta el Estado está el brazo informal del Estado, que son los punteros, con lo cual cumplen un rol importantísimo. Antes también te llevaban... Y por supuesto, y además te llevan a los actos. Ahora, eso era fácil de descubrir y de ver antes. Ahora se ha modificado eso. El tema de los medios de comunicación, las redes, más allá de que haya una pobreza casi miseria, o miseria, miseria, igual la gente tiene otro tipo de comunicación. Y ya todo el fenómeno de los punteros se ha mermado. Se maneja se vota a la gente que lleva la boleta ganadora. Y en este caso la boleta ganadora es la señora María Eugenia Vidal o la señora Cristina. La pregunta es, cuando vos hablás, y no quiero hablar de esa gente, sino los que viven en esa situación, ¿por qué creen que Cristina les puede resolver algo que no se los resolvió y no confían en todo caso, según las encuestas de La Matanza, en una persona que de pronto
más allá de que tiene una muy buena imagen, todavía no se ganó la confianza para resolverle los problemas. Sí. Bueno, a ver, dos cosas. Por un lado, es cierto lo que decís de que hay un cambio. De hecho, en las últimas elecciones se cortó boleta. ¿Ha venido a darme la razón en todo? No, no en todo, no en todo. Ahora vas a ver que ya no. Bueno. En las últimas elecciones hubo un corte monumental de boletas en la provincia de Buenos Aires que le permitió ganar la elección a Macri. Así que algo ha cambiado. Se decía, ¿te acuerdas que se decía a todos los analistas políticos del país, yo incluido, imposible que haya corte de boletas en la provincia de Buenos Aires? La gente va y vota. Bueno, ya había habido cortes con Massa y con De Narváez. Sí, pero este fue un corte monumental, fue Exacto. una dimensión mucho mayor. Bueno, por tanto, algo está cambiando. Pero hay cosas, y ahí ya no estoy tan de acuerdo con lo que decís, esto cambió, decís vos. No, muchas cosas no cambiaron. Hay mucha gente que todavía depende del plan social, que depende del puntero. Y además veamos lo siguiente, cuando te acercás a La Matanza, ¿vos qué te encontrás? Lo que te encontrás es que hay una villa que fue urbanizada, la villa Palito, que fue urbanizada, una villa muy grande, muy importante, que fue urbanizada. Bueno, ahí viven miles de personas que están mejor que antes porque la villa fue urbanizada por Cristina. Y durante el gobierno de Cristina se asfaltaron muchas calles. Ahora, el 55% de las calles del partido no están asfaltadas. Sí, por más que hicieron mucho, queda muchísimo por hacer. Pero hay gente que vio un cambio ahí. Cristina apostó. Cristina fue y construyó 2 hospitales. Uno nunca se abrió, el hospital Néstor Kirchner, lo inauguró con Scioli, con Espinosa. Sí, lo inauguraron. Y terminó el acto, cerraron las puertas hasta hoy, nunca más se abrió. Y otro lo inauguraron y lo único que funcionan son las guardias. Eso también es cierto. Pero hay mucha gente que, además hay que decirlo, la situación económica no está bien, Roberto, no está bien. Y en esos lugares, cuando vas y te metes en esos lugares y hablas con la gente, te das cuenta que ahí lo sufren mucho. No se sufre acá en la capital federal si estamos peor. Pero hay un poquito peor que tenemos más capacidad de disimulo. Tenemos más capacidad de disimulo. Ahí hay mucha gente que vive de las changas, que vive de cortar un pasto, de podar un árbol, de pintar una casa. Y esos trabajos son trabajos que apenas hay crisis, la gente empieza a tener plata, los corta, es lo primero que cortar. Así que hay una crisis ahí y eso justifica también que Cristina, en ese sector electoral, digamos, tenga el pie tan firme. Como pregunta casi final, ¿vos observás que, voy a usar un barbarismo, se duranbarbarizó la campaña política? De que realmente nadie expone ningún tipo de idea. Es cierto que en general suele ocurrir en todas partes del mundo o en buena parte del mundo, pero ahora es casi escandaloso. Lo único que son como nimiedades. ¿En qué terminamos? Porque la última va a ser aparecer con un chico, con un perrito. Bueno, tengo que hacer un reconocimiento de un papelón mío tremendo. Me encontré con un senador, con Federico Pinedo, en ese momento diputado Federico, antes de las elecciones, y perdón, ya era senador. Y antes de las elecciones, o fue a partir de las elecciones, sí, en realidad. Claro. Bueno, pero no importa, me encontré con Federico Pinedo en una reunión social y faltaría, no sé, un mes para las elecciones. Y yo le dije a a Pinedo, le digo, Federico, ¿cuándo empieza la campaña de PRO? Porque me parecía que era la nada misma, sobre todo en comparación con Massa. ¿Te acordás que Massa fue, digamos, una campaña con mucha propuesta, con planes concretos, con números, ¿viste? Entonces me parecía que Macri, que era la nada misma en la campaña, no estaba haciendo campaña. De hecho, esto que estás describiendo vos. Y bueno, Federico Pinedo me desmintió totalmente eso, me dijo, qué suerte, porque los periodistas siempre se equivocan, así que qué suerte que lo ves así, porque la campaña está yendo muy bien. Y terminó ganando las elecciones. No solamente por eso, digo, está el factor Aníbal Fernández, por supuesto, en fin. Pero lo que te quiero decir es que otra vez, lamentablemente, tenemos que estar de acuerdo. Esa forma de hacer campaña a Macri le dio resultados. El timbreo, la cara, los gestos, el duranbarbismo cundió, ese ejemplo cundió. De hecho, hoy Cristina le está copiando el estilo de campaña que lo llevó a Macri a la presidencia.
Bueno, te agradezco. Otro día me vas a contar más de La Matanza, donde uno también debería recorrer, pero... Bueno, muchas gracias. Yo también te traje un regalito, te traje el último libro que reúne las columnas de los sábados. Acá, con Cristina en bicicleta. No es La Financiera esta, el Carritrey, como dirían. No, pero era una foto simpática. Es simpática. Que cada uno la interprete como y después le de guste. tantos años de estar tan cerca de ella, ¿no te enamoraste de ella? No, estuve a 10 minutos. Bueno, mucho menos vamos a tardar para recibir al ingeniero Daniel Gerol, para que nos hable de otros temas, porque de Cristina él nada que ver. Él está en la energía, en saber qué pasó en Río Turbio y finalmente en saber también, por lo menos para que tengamos conciencia, si este tema del aumento de las naftas es nada más que un capricho. O la Argentina quiere, necesita o trata de estar en el ciclo aquel de Frondizi de los 60. En un minuto nomás. Gracias, gracias. Para dar pie al inicio de la conversación con Daniel Gerol, le voy a pedir que veamos juntos un momentito de Cristina, ya que hoy la hemos mencionado tanto acá. Creo que en Río Turbio, le pido al director si nos puede pasar el tape. Por eso decimos que venimos a honrar la historia de miles de argentinos, de esta energía que va a representar el 1% del total de la energía que producimos, 24.000 megavatios, un 1% va a salir de acá, de este rincón de Santa Cruz, de este rincón de la patria, de aquí, de Río Turbio, con el esfuerzo de ustedes. Al margen de la afirmación de ella, yo me acuerdo que usted hace 10 años por lo menos ya observaba, y creo que antes, el desatino que era Río Turbio, por una cuestión de concepto, como una cuestión de inversión económica. Entonces, primero quiero preguntarle si en relación a lo que ella dijo ahora quiere aclararnos algo, y luego que me explique para que la gente entienda, porque la gente se queda con el soborno que presuntamente le llegó a debido, y la verdad que la historia es muchísimo más grande y mucho más penosa para la Argentina. Sí, claro, ahí hay una mina de carbón de baja ley, o sea, baja productividad, muy complicada, que se conoce hace 50 años, lo empezó Perón en su primer gobierno. Y este proyecto que acabamos de escuchar de la central eléctrica surge después de que mueren cerca de 20 o 25 operarios en una explosión en la mina, porque acumulación de gases, fallas de seguridad, y murieron en el 2004 con Kirchner. Eso no se reflejó en los medios de la época, pero fue una conmoción en Río Turbio. Estaba todo el mundo enamorado de los Kirchner en ese momento. Sí, los medios no publicaban nada. Entonces, en aquel momento, eso fue un gran escándalo. Entonces Kirchner dijo, bueno, acá hay que hacer algo. Antes del escándalo y de las muertes, que es una cosa dramática, esa mina no resultaba para nada. No, claro, en la época de los 90 fue privatizada, la ganó un señor Taselli, claro, que cobraba un canon que básicamente lo que hacía por año era mantenía los empleos y mantenía cierta producción mínima, no daba para invertir, y eso es lo que se hacía, se exportaba parte de ese carbón y estaba en una operación pequeña. Y así arrancó el 2003 con el gobierno de Kirchner hasta que produce esto. Entonces ahí dice, bueno, vamos a hacer algo grande, porque había que tapar toda esa tragedia, que fue equiparable a la tragedia de Once. Para Santa Cruz fue lo mismo. Entonces ahí decidieron hacer una central eléctrica que usara carbón. Y hacen una central, como dijo el expresidente, a 240 megawatts. Entonces dicen, bueno, fantástico, arrancamos, licitación internacional, lo gana una empresa española asociada con una argentina, arranca el proyecto. Y bueno, a medida que va avanzando, un proyecto carísimo, lejos, se dice, bueno, está bien, pero acá podemos generar energía, pero no hay cómo transmitirla, porque no está conectado al sistema. Entonces, bueno, hagamos líneas de transmisión eléctrica, 1500 kilómetros de líneas. Bueno, pero igual no entra, entonces hay que conectar el norte de Santa Cruz con Buenos Aires. Bueno, otras líneas. Cuando se está para inaugurar todo eso, caen en la cuenta que todos los trabajos en la mina habían estado demorados y no había el carbón. Habían contratado tuneleras para producir más, cintas transportadoras, todo lo necesario en una mina que es muy costoso.
Entonces, bueno, no puede ser un papelón, que esto vaya a arrancar, vaya a terminar la construcción, después de 10 años de construcción, una locura, cuando eso debería tardar 3. Dicen, bueno, entonces vamos a revampear el tren que había hasta Punta Loyola, que queda en Río Gallegos, para traer carbón importado. O sea que ya no era para usar el carbón que se producía claro, ahí. Porque no se podía producir lo necesario, que había que multiplicar por 8 la producción. Entonces se hace el tren, cambia el gobierno. Entonces el gobierno se pone a analizar qué es todo ese proyecto y cae en la cuenta que la central que había inaugurado la presidenta nunca funcionó. Nunca funcionó, porque no tenía la capacidad operativa para funcionar, porque tenía fallas en una de las turbinas, en la otra faltaba el instrumental, y entonces pararon todo, porque no hay capacidad para producirla. Incluso el gobierno anterior estaba en noviembre del 2015, estaba a punto de lanzar un gasoducto para llevarle gas a la mina. Para convertirla a gas. A gas. Entonces, más allá de lo que leo ahí, que el fiscal, después de 13 años que esto sucedió, cae en la cuenta que hay que detener inmediatamente al exministro. Esto fue una obra emblemática de la ausencia absoluta de planeamiento, de sentido común, del gobierno que lo ejecutaba y de toda la oposición que no decía nada, porque había miembros de la Comisión de Energía en el Congreso, había partidos políticos, nadie decía nada, y los medios de comunicación tampoco decían nada, y los jueces tampoco decían nada. Con un agregado, me parece que ahí hubo, digamos, otro tipo de comisiones con relación a este negocio. Esto es, hubo gente que ha usufructuado en forma posiblemente lesiva y posiblemente deshonesta para beneficiarse con este desastre, esta calamidad, de esto que ella dice, acá vamos a tener determinada cantidad de megawatts que no va a haber nunca. Sí, el proyecto nunca hubiera funcionado. Ahí se invirtieron, desde mi punto de vista y mi análisis, cerca de 3.000 millones de dólares, entre la usina, las líneas eléctricas, la mina de carbón, o sea, una barbaridad. Y nada de eso funciona. No funciona nada por el momento. Las líneas eléctricas funcionan, llevan energía desde todo el sistema hasta Río Turbio. Entonces, esto fue mal concebido. Es probable que haya habido corrupción, no lo sé. Esto de las universidades contratadas es una ley de la nación que obliga a que no se consulte con un consultor, con un profesional, sino con universidades nacionales. Puede ser, no lo sé, puede que sí, puede que no lo sé, la verdad que no tengo idea. Seguramente por el costo exorbitante es probable que haya habido, pero el impacto más negativo es el monto de eso, porque si están acusando de una corrupción, no sé, de 15 millones de dólares, ¿qué es más dañino? ¿Eso o los 3.000 millones de dólares que se tiraron a la basura? Yo creo que los 3.000 millones de dólares. Por supuesto. Entonces, ¿y por qué sucede eso? Porque acá no hay institucionalidad. Porque las cosas se investigan 13 años después. O sea, ¿alguien cree que eso merece respeto? No, para mí no merece respeto eso, porque 13 años después debe estar prescripto. Pero digamos, cuando empezó a ocurrir, yo me acuerdo que usted escribía al respecto, sí, y insinuaba, no solo insinuaba, sino decía lo que iba a ocurrir, y es como que nadie tomaba en cuenta todo este fenómeno. No, es una pena, y bueno, sucede eso, ¿no? ¿Qué legitimidad tienen los gobiernos si cuando fueron oposición no decían nada, ¿no es cierto? Y lo mismo vale de hoy para el futuro gobierno, ¿no? La oposición está evaluando, está criticando, está haciendo alguna observación respecto a proyectos que haga el gobierno. Y me olvido de la corrupción. Y yo no creo que haya corrupción en los proyectos del ámbito energético que desarrolla el gobierno, porque me consta que no la hay. Pero de repente no son apropiados y nos van a encarecer el costo. Por ejemplo, ahora, alguien tiene que estar diciéndolo. Por ejemplo, el tema solar en Jujuy. Bueno, tiene parentescos, ¿no es cierto? Porque están haciendo una planta solar a 3.000, 2.500 kilómetros del mercado, ¿sí? Que es aquí, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, es el centro del mercado. Entonces, para traerlo hasta acá, tiene un costo altísimo, ¿sí? Es más, no está conectado el sistema, entonces se va a licitar una línea de transmisión que la va a pagar el Estado. Entonces,
esto se va a importar, los paneles solares. Si a mí me pusieran un panel solar en el techo de la Facultad de Derecho, Ingeniería, sería lógico, porque me ahorraría toda la inversión en transporte, una serie de gastos. Tendría lógica. Esto de repente no sé si tiene lógica, porque cuando uno mira el precio que se adjudicó y le agrega todos los subsidios, los premios, una indexación en dólares, y de repente no es competitiva, y se hace igual. Y bueno, porque está en la puna, porque queda lejos, porque hay un pueblo cerca. Esas no son razones para hacerlo, porque fueron las mismas razones por las cuales se hizo Río Turbio. ¿Sí? ¿Va a costar menos? Va a costar mucho menos que todo ese engendro. Pero el concepto es parecido. Ahora, nadie lo menciona. Y yo lo digo profesionalmente, no tengo ninguna intencionalidad política ni pertenezco a la oposición, ¿no es cierto? Pero esos debates no existen acá. Es como que si de repente me lo financia alguien, los chinos o lo que fuere, es como que fuera gratis. El tema de lo vamos a pagar nosotros. El tema de las represas famosas chinas en el sur. ¿Tiene algún viso parecido de esto también? También es parecido, el gobierno redefinió el proyecto que ya estaba adjudicado, o sea, eso había que hacerlo, salvo que la Argentina rompiera relaciones con China, ¿no? Entonces no había escapatoria, el gobierno lo que hizo inteligentemente, cuando asumió, lo redefinió para bajar el costo y aumentar la generación de energía. Entonces va a minimizar la pérdida que representa hacer eso. Ahora, usted ve curiosamente que acá hay una especie de despilfarro gigantesco en relación con el tema de esas centrales eléctricas, con el tema especialmente de Turbio, y la población, nosotros todos, parece que nos concentramos más en cuál fue la mordida que hubo en la operación y no en la operación misma. Lo mismo pasa con los ferrocarriles. Es así, lamentablemente es así. Yo no digo que no sea importante, es relevante, el ejemplo moral de cumplir y tener honestidad es muy importante para un país, ¿sí? Pero el monto también es muy importante, porque como escuchábamos hace poco, acá hay miseria a 30 kilómetros de donde estamos ahora grabando el programa, ¿no es cierto? Entonces, es justo que no se debata el costo de lo que cuestan las obras de cualquier tema. No, para mí no es justo, porque hay 30%, hay 15 millones de compatriotas nuestros que están en la pobreza. Entonces, nosotros no podemos hacer cualquier proyecto, tenemos que hacer algo que sea competitivo y pagable por la gente, porque esta política o la idiosincrasia argentina de regalarle al que no tiene nada no funciona, porque la gente tiene dignidad y quiere trabajar y quiere pagar lo que usa, pero tiene que tener alguna razonabilidad. Hablando de pagar y usar, etcétera, tuvimos el episodio de la suba de las naftas. Sí. ¿Usted me va a defender a las petroleras ahora? Y yo sí, porque eso se hizo por aplicación de un convenio que indujo el gobierno a principio de año, fin del año pasado, después de 6 meses que había logrado que no se aumentaran las naftas para contribuir a contener la inflación del año pasado. Entonces, lo que estamos viendo ahora una compensación. Es un ajuste en una fórmula que armó el gobierno que entra la devaluación del peso, el precio del petróleo en el mercado local, que está bajando en dólares, y el precio de los biocombustibles que hay que mezclar, que cuestan entre 55 y 80% más que el precio en una refinería. Entonces, más mezcla, más pierde. Entonces eso hace que suba el precio. Ahora, entonces se cumplió con un acuerdo que hizo el gobierno. El gobierno se comprometió y lo hace cumplir, ¿sí? Todo el mundo salta y dice, es una barbaridad, esto sube la inflación, que las expectativas. Ahora, cuando bajó, no dijeron que eso era beneficioso porque bajaba y entonces las expectativas hacían que bajara. Yo no soy economista, no sé por qué suben los precios de la economía, pero este es uno de los que menos subió, porque el dólar subió 14% julio del año pasado contra esto. El gasoil subió 11% en pesos. En el mundo, respecto a julio del año pasado, el crudo Brent subió 10% en dólares. Y acá bajó el precio del petróleo. Y por eso hay una crisis fenomenal en la inversión petrolera.
en la Argentina. Claro, porque se está produciendo un ajuste desde hace 3 años, que ya lo empezó Kicillof, bajando el precio local, y debe ser la única actividad económica de la Argentina que ha visto reducir 35% en dólares sus ingresos. Ahora, al margen de esa reducción, lo cierto es que también se advierte en el tema de la producción, que la Argentina produce cada vez menos. Y sí, este año se va a batir, probablemente sea, lamentablemente, el año récord en la historia argentina de caída de la producción de petróleo. En lo que va de los primeros 5 meses del año cayó 7,4%. ¿Qué pasa? Los impuestos son onerosísimos acá, ¿sí? Aún para los petroleros. Mire, el petróleo acá vale $50, ¿sí? En el mundo vale 48. ¿Está bien? El crudo Brent. $50. Estamos más o menos a precios internacionales. ¿Usted sabe cuánto vale un barril de nafta? $193. La utilidad del que lo produce, el productor de petróleo y el refinador, es de $5. 5. El del bioetanol, que vale 80 y pico % más en dólares, $16. Producirlo cuesta en la refinería, en los yacimientos, transportarlo, que sea 56. 116 son impuestos. De la renta, que es el valor de esos $193 el barril de nafta, menos lo que cuesta producir toda la cadena, 55, sin impuestos, entre las regalías, los ingresos brutos, impuestos a las ganancias, la tasa de no sé cuánto, qué sé yo, son 130, se lleva el 83% de esa renta. Esto es inviable, entonces hay que cambiar los impuestos. Ahora, perdón, los impuestos, pero lo cierto es que el gobierno parece preferir importar a producir. Alguna gente en el gobierno cree que eso es mejor, porque dice, bueno, esta industria no es competitiva, no hay que tenerla. Otra gente piensa que no, ¿sí? Ahora, discúlpeme, si cobra impuestos por eso, si los importa no cobra más los impuestos. Y bueno, una gran parte no los va a cobrar. Y entonces la gente que opina, quizás sin saber que hoy la nafta local, después de este impuesto, de este aumento en dólares, cuesta 3% menos que traerla importada. El gasoil cuesta 10% más. Pero la nafta cuesta 3% menos. Pero se opina... yo veo periodistas, dirigentes políticos, economistas que opinan y no tienen la menor idea de cuánto cuesta. Entonces dice, es más cara que en Estados Unidos. ¿Y cómo no va a ser más cara si en Estados Unidos los impuestos deben ser 1/3 de lo que son acá? Discúlpeme, como pregunta final, Vaca Muerta tampoco nos soluciona nada de esto. Bueno, hay un potencial técnico muy interesante, pero acá hay que cambiar el régimen impositivo. ¿Pero va a ser más para que barato? haya impuestos. Bueno, como está, no va a despegar en la medida de lo que están anunciando, ¿sí? Se van a hacer pruebas y algo va a haber, pero nada de lo que se menciona. Yo cuando leo $20.000 millones el año que viene no lo puedo creer, porque no es así. Ahora, hay una gran oportunidad y alguien alguna vez se va a dar cuenta que crear trabajo en condiciones más o menos normales, con precios normales, sin ningún subsidio, pero adaptando los impuestos a como es en otros países, como en Estados Unidos, bueno, eso va a traer inversiones. Hay gente que prefiere cobrar el 83% de ninguna inversión. Entonces, esto no va a andar. No va a andar. Bueno, es lo que está pasando. Bueno. Le agradezco, Daniel, le doy el angelito. Yo le traje un libro de un gran hombre de la historia mundial, mire, que no dudó nunca en hacer lo que había que hacer, ¿no es cierto? Decisiones difíciles en la guerra, en las crisis económicas. Lo terminaron saliendo del gobierno porque no lo votaron. No lo votaron. Y eso que les había ganado la guerra. Sí, pero cuando murió, dicen que en las calles de Londres nunca hubo tanta gente en un funeral. Bueno, le agradezco a ustedes también la paciencia y los voy a despedir con una novedad, con un chiste. Yo no soy muy amante de esas cuestiones, pero como este es un chiste de aviones, le pido al director que nos despidamos con este que me parece simpatiquísimo muestra de humor que hoy por lo menos va a tener este programa. Muchas gracias. Gracias a usted. No, gracias.